Hola, hola, ¿qué tal? Te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste este 2023? Con todo en nuestro canal nos proponemos hacer algo que no es para nada usual que los cristianos, en especial los canales teológicos, los canales que se proponen como nosotros, hacer una reflexión de la realidad desde las escrituras. Ninguno de estos canales, digo, se han aproximado a un análisis como el que vamos a hacer nosotros, usando un sistema que va a decir alguno, y puede que tenga un poco de razón, es un sistema de interpretación de origen secular, tiene que ver con la teoría de la argumentación y vamos a usar estos esquemas, estos árboles argumentativos en los que vamos a tratar de mostrar o de entender qué es lo que Pablo se propuso hacer cuando habló del uso del velo en el templo. Es un pasaje sumamente controversial. Primero lo voy a leer íntegro y después vamos a proceder al análisis pormenorizado y detallado de, bueno, cada uno de los argumentos que aparecen ahí. Esto es lo primero que quiero destacar y dejar bien en claro. La Biblia incluye narraciones, incluye mandamientos, incluye principios de vida, pero también, y en este pasaje en grado eminente, en grado sumo, aparecen argumentaciones también dirigidas a nosotros. Dios pide de nosotros que creamos a su palabra porque es inspirada, es infalible y es verdad. Pero muchas veces, como en este caso, además, Dios nos proporciona argumentos para que entendamos razonadamente nuestra fe. Es una fe que parte de la revelación y de la autoridad de Dios, pero es una fe muchas veces razonada, que aporta argumentaciones. Vamos a verlas una por una. Dice Pablo en este pasaje, hoy vamos a usar muchísimo de pizarra y vamos a mostrar muchísimo los textos porque deseamos que el protagonismo del que ve este video, del que lo escucha, esté puesto en los textos mismos y no tanto en nosotros. Simplemente yo estoy acá para que se vea y me hago cargo quién soy yo, el enunciador de estos análisis y de estas interpretaciones como las que hoy vamos a recorrer juntos. Pero yo deseo que hoy el protagonista sea el texto mismo para que él nos hable de la manera más directa. Yo simplemente hacer como de mediador en cuanto a esto de los argumentos que aparecen acá. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, pasaje sumamente conocido, y hoy un pasaje controversial. En otros tiempos no lo era tanto en absoluto. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como yo las entregué a ustedes. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Estamos leyendo Reina Valera 1960, por supuesto. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen por ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Cuántos argumentos hay en este capítulo 11 y solamente un pedazo? Es probablemente el pasaje más argumentativo de todo el Nuevo Testamento. Todavía no me tomé el trabajo de examinar argumentativamente todo la masa textual del Nuevo Testamento, digo, con esta perspectiva que vamos a usar hoy. Pero la verdad es que hay un montón de argumentos y son de muchos tipos y colores diferentes cada uno de estos argumentos que aparecen en este pasaje, hoy en día, como decimos, tan controvertido. Nosotros dividimos la argumentación en primer lugar
y esto acá es donde entra la interpretación y acá es donde el que está del otro lado tiene que redoblar su precaución, porque lo que le estamos sirviendo no es ya el pasaje puro. El pasaje puro fue hasta hace algunos segundos que lo leímos tal como aparece en la versión Reina Valera. No hay grandes modificaciones en otras versiones, así que optamos por seguir el texto que en idioma castellano es con el que estará más familiarizado el lector creyente de habla hispana. Doy por descontado que la mayoría de los que se interesarán por este asunto van a ser ya creyentes, convertidos e incluso gente de muchos años en el camino del Señor. Ni siquiera creo que los nuevos, los recién llegados a la fe, puedan prestar atención a un asunto tan espinoso y al parecer con algunos ribetes que invitan a pensar en una cuestión quizá inactual, digamos, de alguna manera suave. El primer argumento que aparece, vas a ver ya la pizarrita, el argumento al que le ponemos el número 2, porque el argumento número 1 es el principal y como vamos a ver, ahí te mostramos una versión de cómo sería todo el sistema argumentativo, no te asustes, vamos a ir paso por paso. El argumento número 1 es el argumento principal, es la conclusión a la que llevan todos los argumentos que se van a exponer. Pero de manera un poco llamativa, la conclusión, el argumento número 1 es implícito, por eso es una línea punteada la que aparece en torno al número 1, porque no se dice cuál es el argumento principal y está claro que el argumento principal es la mujer debe usar velo al presentarse en las asambleas de Dios y todo lo demás es como lo que envuelve y sostiene y apuntala y fundamenta esta afirmación principal del apóstol en 1 Corintios 11. El primer argumento, entonces, el del número 2, es un argumento que alude a una relación jerárquica natural. Por eso elegimos el color verde, ya es una cuestión convencional. Una relación jerárquica natural, subrayando natural, establecida por Dios como base de la costumbre del uso del velo. Hay dos argumentos auxiliares que aparecen también para sostener esto. El que lleva el número 3, le pusimos ese número nosotros, por supuesto esto no está en el texto, es lectura que hacemos nosotros. Sobre esa base que se da por sentada de lo natural, ahí hay un tema con las flechitas. ¿Qué dirección preferimos que sigan las flechitas? ¿Qué sustenta a qué? Pero dice que el varón no debería cubrir su cabeza al orar, porque de ese modo deshonraría, avergonzaría su función como líder natural. Esto va junto, se sostiene mutuamente. Quizás la flechita debió seguir en las dos direcciones. Y el argumento número 4 dice que el correlato femenino de esto que decimos sobre el varón es que la honra de la mujer consiste en sujetarse y obedecer. El hombre es el líder natural, la mujer es la obediente natural. La mujer no debe ejercer el liderazgo de hecho ni exhibir su cabeza, que es un símbolo de liderazgo a la hora de hablar en público en las asambleas de Dios. Siempre el contexto es asambleas, reuniones, congregaciones cristianas, iglesia de Dios. Esto no es extensivo a los que no son congregaciones de Dios y no tienen ningún compromiso con los valores del reino de Dios. Los argumentos 6 y 7, esto notar, el 5 lo dejamos después porque aparece en el texto con posterioridad. Ya vamos a ver cómo se conecta con todo lo demás. Pero los argumentos 6 y 7 tienen que ver con costumbres, modos y usos culturales establecidos. De esto se va a hablar muchísimo los que estudian el derecho romano llaman a esto el derecho consuetudinario. Tiene que ver con esta palabra mos, mores, moribus, que aparece en el latín, que es la base de esto que ahora llamamos la moral. No me voy a meter en mucho detalle, simplemente la moral tenía como base costumbres socialmente seguidas y adquiridas y que tenían una cierta frecuencia en su reactualización, digamos así. Entonces era una de las bases del derecho romano. Una era el derecho escrito, la otra el derecho consuetudinario, es el derecho de costumbre. Lo que la gente hacía también funcionaba a la hora de juzgar un caso. Y era un derecho no escrito, pero era un derecho que tenía muchísimo peso en el derecho antiguo, en el derecho romano. Nuestros sistemas modernos tienen una mentalidad muy diferente, así que esto nos va a sonar sumamente extraño. Entonces, con el color rojo ponemos todo lo que tiene que ver con esa línea argumentativa de Pablo de las costumbres establecidas. El argumento 6 es que cubrirse la cabeza implica sujeción. Eso está relacionado con el argumento 2, ¿viste? Implica sujeción, implica subalternidad. En la mujer es una honra porque cumple con su propósito natural y ahí nos pasamos a la parte del arbolito que habíamos pintado de color verde.
En el varón es una deshonra cubrirse la cabeza porque implica también una afrenta a su propio propósito natural. Lo que Pablo está diciendo es, hay una costumbre, sí es simbólica, sí es social, sí es cultural, pero tiene una base natural establecida por Dios. Es una costumbre que tiene un fundamento en la realidad de las cosas diseñadas por un Dios creador. El argumento 7. La mujer al llevar el cabello corto se haría a sí misma una deshonra análoga a orar con la cabeza descubierta. Ahí hay una analogía. En la antigüedad, esto es muy sabido, es conocido, las prostitutas eran rapadas como modo de exponer su vergüenza públicamente. Era un modo de, justamente, de decir, esta señora se dedica a algo indebido, se las rapaba y esa era una manera de deshonrarlas delante de toda la población, de toda la gente. Acá aparecen argumentos que son de otra familia, de otro origen y tiene que ver con lo teológico y con la autoridad. Ya hicimos mención al iniciar este video que es raro que los cristianos pensemos que tengamos en cuenta que Dios argumenta, que Dios proporciona razones. Pero obviamente esto se cae más de maduro y es una verdad más evidente, más de clavo pasado, que Dios habla desde la autoridad de ser Él mismo Dios, y el apóstol Pablo también comienza hablando desde su autoridad como apóstol de Jesucristo. Esto queda muy claro en el comienzo del pasaje y en el final por toda una serie de caminos y recodos que vamos a recorrer juntos. Es un pasaje sumamente complejo. La verdad estuve con muchas dudas hasta el día de hoy sobre si convenía o no afrontar este desafío de analizar 1 Corintios 11 en los primeros versículos. Esta familia de argumentos entonces de color azul va relacionada con lo teológico, podemos decir, hablando sociológicamente, la verticalidad, ¿no? La relación entre la autoridad suprema de Dios, los apóstoles, los profetas, la escritura bíblica, cuando se dice esto es así porque lo estableció Dios así y listo, hay que atenernos a esto, hay que obedecer y hay que creerlo porque son verdades divinamente inspiradas. El argumento que le pusimos número 8, nosotros, obviamente volvemos a hacernos cargo de que toda esta división y vivisección es obra de Guillermo Álamo, quien te habla. No está así en la Biblia, lo estamos analizando y diseccionando nosotros, con nuestro criterio falible y discutible. Por supuesto, podés poner en los comentarios qué te parece este análisis que estamos llevando a cabo juntos hoy. El argumento número 8 dice que el varón es imagen y gloria de Dios, pero que la mujer es gloria del varón. Atención a este pasaje que es el que da sustento a una idea que vamos a colocarle el argumento que lleva el número 14, de que la imagen y semejanza de Dios no se da de la misma manera en el hombre y en la mujer. Porque hay quienes dicen que el varón es a imagen y semejanza de Dios y la mujer no tanto, o sí, pero de otra manera. Bueno, este pasaje da sustento a esa idea que, bueno, algunos, ya te digo, con todas estas ideas que andan circulando de la tabla rasa, de que en realidad todo lo que nos diferencia a varones y a mujeres es de orden cultural, y si hay algo de orden biológico o no importa o no debería importarnos. Bueno, imagínate con todas estas ideas modernas y posmodernas o no sé qué que andan circulando, cuánto ruido puede llegar a generar que Dios diga que imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer no lo son de la misma manera y con el mismo estilo ni con el mismo sentido, por revelación divina establecida en la Biblia. El argumento 9. Los versículos 8 y 9 dejan entender que la preeminencia del varón respecto de la mujer es evidenciada por el hecho de haber sido creado primero el varón y después la mujer. Esto ya daría para un escapecito sobre lo que se afirma en 1 de Timoteo capítulo 2. Nos estamos yendo a otro tema, pero son argumentos de orden teológico. Notar esto. Dios está diciendo, yo hice las cosas así y asá para que funcionen de una manera y de otra manera, según quienes sean los protagonistas de esta historia a la que estamos tratando de ponerle un orden y un cauce, un gobierno divinamente inspirado y revelado. El argumento 10, mira cómo aparece en nuestro esquema como una especie de araña. Esas flechitas entrecortadas representan que las conexiones argumentativas son meramente hipotéticas. No nos queda muy claro, pero sí parece sostener la idea, la tesis general de que la mujer debe llevar velo en el templo. Es el argumento teológico más extraño,
más peregrino y más llamativo que podemos encontrar probablemente en todas las escrituras bíblicas. Podemos resumirlo así: la mujer debe usar velo en el templo para que los ángeles de Dios no se escandalicen. Lo dice más o menos con esas palabras el apóstol Pablo. Dice que por causa de los ángeles la mujer debe seguir observando esta costumbre que era común en las reuniones de los hebreos precristianos, de que las mujeres cubriesen su cabeza al orar o al hablar en las asambleas sagradas de Dios. Entonces se trata de una ratificación de un uso establecido. Esto es algo que hay que aclararlo. Ahora vale la pena aclararlo. Pregunta que dejo de pasada. Esto no lo voy a dejar para la conclusión. Me quiero engolosinar y lo quiero decir ahora. ¿Por qué hasta 1960, 1970, justo hasta el Concilio Vaticano II, no se cuestionó en ninguna de las iglesias que la mujer debía usar velo al hablar en los templos? No es raro que unánimemente y después de 1950 años, un poco menos, esto recién entonces haya empezado a ser cuestionado y unánimemente por muchas de las iglesias del mundo, por supuesto incluyéndonos también a los evangélicos, que tenemos una raigambre modernizante de la que muchas veces no nos queremos hacer cargo de manera explícita porque nos gusta acomodar nuestras tradiciones, de modo que no reconocemos que son esto, tradiciones. Así como los modernos tienen la tradición de no observar tradiciones, de romper con toda tradición, los evangélicos tenemos nuestras tradiciones a las que disfrazamos de posicionamientos y de doctrinas que supuestamente se entienden de suyo, ¿no? Como autoevidenciales. Y la verdad es que no son tan autoevidenciales. Durante más de 19 siglos las iglesias se rigieron según lo que cuenta Pablo en este texto que estamos leyendo juntos. Entonces ese argumento 10 está un poco inconexo, no tiene tanta relación con los otros, aunque sí parece ayudar a la tesis general de que la mujer debe usar el velo en el templo. El argumento 5 aparece posteriormente en el texto, por eso lo ponemos nosotros con posterioridad, simplemente ligado a la tesis general de que la mujer debe usar velo en el templo. Es un argumento también de apelación a la naturaleza y tiene que ver con que el varón que usa el pelo largo se deshonra a sí mismo desde el punto de vista natural. No está tan claramente formulado así, pero lo dice en modo de pregunta retórica, también lo dice, podemos decir, aunque no lo diga de manera tan tajante, lo dice: juzguen por ustedes mismos. Ahí Pablo parece abrir el juego. Es una argumentación hecha y derecha. Está en la Biblia, sí, pero es una argumentación. Pablo dice: ¿te parece razonable? ¿Te parece bien? ¿Es apropiado? Usa incluso una palabra prepon, que tiene que ver con proprium, que tiene que ver con lo que es acorde con la costumbre, con el uso establecido, con lo que es apropiado. Hoy en día también se dice: ¿te parece apropiado llevar esa corbata? ¿Te parece apropiado ir con bermudas? Bueno, se sigue usando esto de la propiedad o no propiedad de determinadas normas de conducta o incluso de etiqueta, como en este caso está ahí en la frontera entre la ética y la etiqueta. ¿Vos qué pensás? ¿Es solamente una cuestión de etiqueta si la mujer se presenta o no con velo en el templo? Acá apelo a lo que dice el apóstol Pablo, o sea, agarrándonos de lo que dicen los textos. Sería meramente una cuestión de etiqueta que la mujer se presente con velo o no. Seguimos en nuestro análisis. Los argumentos 11 y 12 son momentos de una gran perplejidad del apóstol Pablo, donde parece enredarse con lo que él mismo viene diciendo respecto a todos estos temas. Lo primero es un argumento basado en la moral, en las costumbres, como venimos diciendo, en la moral en el sentido romano, no en nuestro sentido moderno, que tiene que ver con los principios éticos, sino en el sentido de consuetudinario, de basado en costumbres. Termina diciendo: andar discutiendo todo no es lo normal entre nosotros. Esto no es lo que hacen las iglesias de Dios, dice. O sea, es un hacer que es invocado como un principio de autoridad. El argumento número 12 al que nosotros le pusimos, por supuesto, insistimos en esto, no dejamos de insistir en esto, es otro argumento del mismo tipo. Dice: es socialmente apropiado, esto es lo que quiere decir prepon en griego, que la mujer no use el velo. ¿Les parece socialmente apropiado? ¿Les parece prepon que esto ocurra? Como decimos, ya apelando, interpelando, dirigiéndole una pregunta al propio lector, a los propios lectores del siglo que sean, si esto les parece bien o mal. O sea, juzguen ustedes.
Y ya casi para terminar, aunque todavía tenemos más y más para decir, aparece una pura afirmación de autoridad personal a la que nosotros le ponemos el numerito 13. Es otra cuestión, ya tiene que ver con el orden divinamente establecido desde la autoridad misma de Dios, no con la creación natural, sino las cuestiones ya espirituales. Por eso lo ponemos el azul, porque es lo que caracteriza a lo más de orden teológico, más sacro, lo que tiene que ver con el propósito de Dios originario. Él remite todo a su propia autoridad. Pablo dice, sean imitadores míos como yo de Cristo, y también dice, os alabo por seguir las indicaciones que nosotros les damos. O sea, ustedes vienen siguiendo esta línea que les marqué yo, que soy un apóstol de Jesucristo, y eso está bien. Eso es un punto a favor de ustedes, corintios. Les he reprochado un montón de cosas, de abusos, de desórdenes que cometen, pero en esto de seguir la línea que yo les marqué, ustedes que son griegos, que ni siquiera son de origen hebreo, en esto hacen bien. Como decimos, la conclusión es implícita, la mujer no debe orar ni debe hablar en público sin cubrir su cabeza con un velo. Pero vamos a centrarnos en el momento de perplejidad de Pablo que merece desde los versos 11 al 13 todo un análisis por nosotros. Pablo parece querer recordar que la situación de la gracia bajo la cruz de Cristo pone en igualdad, en honra al varón y a la mujer. ¿Viste qué dice? No hay varón sin mujer ni la mujer sin varón. Y la mujer procede del varón, pero los varones procedemos todos de una mujer. Y todos somos de Cristo, todos somos de Dios, todos somos parte del reino, sin que en eso haya ninguna diferencia, digamos así, en estatus, en honra, en dignidad. Además, todo procede de Dios, o sea, todos nos necesitamos mutuamente, somos un cuerpo. No tenemos que estar peleándonos unos con otros. Todos somos necesarios en ese orden nuevo establecido por Dios que es la iglesia. Pero Pablo hace un alto porque parece que percibe, obviamente no existía la tecla backspace, no existían los correctores, esos líquidos que se usan para los textos escritos. Él simplemente escribía con su pluma, no sé si lo escribía él a mano, esto no sé si está en claro en cuanto a Primera de Corintios. Otras cartas se las hace redactar porque probablemente él tenía algún problema con su visión, solamente firmaba las cartas. Pero quiero decir, no existía la opción de borrar lo que uno ya había escrito. Y Pablo se zambulle en una interpretación y en una disquisición que no parece aportarle a su argumento general de que la mujer debe usar velo en el templo, porque esto parece hablar de una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Así que inmediatamente se sale con una pregunta diciendo, juzguen por ustedes mismos. Este recodo tiene su paralelo en Gálatas capítulo 3, verso 28. No hay inferioridad espiritual ni de ningún tipo de la mujer respecto del varón bajo el nuevo pacto. Esto lo deja claro Pablo en Gálatas 3, 28. Pero en Primera de Timoteo, Pablo va a reafirmar la línea de la subordinación natural de la mujer al hombre. Eso ya lo vamos a analizar en su tiempo, Dios mediante. Es un tema para un diálogo mucho más profundo que esto del velo en el templo, que no es una cuestión tan esencial como la otra. El verso 15 representa un callejón sin salida, y es ahí a donde quería llegar. Si a la mujer la naturaleza la proveyó de una suerte de velo natural, el uso del velo artificial, el uso del velo humanamente diseñado y confeccionado, parecería prescindible. Esto es impresionante. Este es el momento más perplejo, de mayor perplejidad del apóstol Pablo en toda esta argumentación. Ese es el argumento al que nosotros le damos el número 15. Es en ese punto donde Pablo interrumpe su discurso y se remite a la pura autoridad de su persona y al uso establecido. Se vuelve, mirá el conector, ¿no? Con todo, al punto de partida. Yo los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tales y como yo se las di. Y también sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo empieza el pasaje con una afirmación de autoridad y después de un momento de mucha perplejidad termina con una afirmación de autoridad. Conclusiones, queridos seguidores de Guillermo Álamo, Teología y Reflexión. Como decimos,
en los últimos 50, 60, 70 años ha sido usanza, una nueva tradición de las iglesias, abandonar todo el legado del ceremonial y protocolo y la etiqueta establecida por Dios en las escrituras bíblicas. Es como nuestra nueva tradición, romper todas las tradiciones. Ser descontracturados, nos dicen, ser más elásticos. Ahora se habla hasta de liquidez en el carácter de las personas de este tiempo. O sea, acá, al margen de la valoración que cada uno pueda hacer de esta nueva flexibilidad que tenemos los modernos en cuanto a todas estas cosas. ¿Hay que desechar lo que dijo Pablo? ¿Hay que no tomarnos en serio lo que él desarrolla en todos los versículos anteriores? No nos olvidemos, estamos hablando de uno de los 12, estamos hablando del que mayor dosis de revelación y conocimiento recibió de parte de Dios, y esto es reconocido también por Pedro en su epístola. Entonces no es una opinión teológica lo que estamos leyendo. Por favor, estamos haciendo un análisis argumentativo, pero no es que Pablo esté exponiendo su opinión. Subjetivamente era su postura, por supuesto que lo era. Él estaba convencido de que lo que decía era justo y era lo verdadero y estaba justificado. Lo que sí, no podemos enfocarnos solo en que era lo que él pensaba y dejar al margen que eso está en el texto de la Biblia que nosotros seguimos leyendo hasta el día de hoy. Es inspirado, es revelado y es infalible. Alguno dirá, ¿en qué medida tiene que ser esto imperativo para nosotros y para las iglesias? Si está en las Escrituras, como mínimo merece tomarse con mucha seriedad. Y Pablo, como decimos, encabeza y termina el texto aludiendo a su autoridad personal, y no nos olvidemos, el que estableció los fundamentos de los principios por los cuales vivimos como hombres de fe hoy en día, fueron estos hombres de Dios, los 12 apóstoles. Fueron ellos los que dieron la base, Dios les reveló a ellos la base de la doctrina que hoy seguimos y que nos hace salvos. Así que a tomarnos con mucha seriedad y con mucho respeto, como lo hemos hecho nosotros en este análisis que intentamos juntos en nuestra reflexión teológica. Hoy no analizamos un hecho de la realidad, sino que nos metimos en el armazón argumentativo de un texto que hoy en día es controvertido de las escrituras bíblicas. Espero que esto sirva para aportar a la reflexión sobre el asunto. Cualquier comentario, disenso o diferente manera de conectar los argumentos, por supuesto, déjalo ahí en la casillita de los comentarios. Que Dios te bendiga y que tengas un muy buen 2023.